mañana. Seguimos en Romanos, capítulo 8. Vamos a estar leyendo el versículo 31 al 36. Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 36. Al 34, perdón. Sabía que seguramente estaba mal. Al 34, disculpe. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oremos. Señor bendito, gracias porque hemos podido cantar a ti, cantar de tu obra salvadora y de tu obra creadora, Señor, reconociendo de que tú eres el Dios poderoso que creaste todas las cosas y el único Dios digno de toda adoración, que toda la gloria es para ti, Señor. Gracias porque reconocemos y contemplamos tu persona y nos deleitamos en ello, Señor, nos alegramos en eso. Y también gracias porque hemos leído tu palabra y es un hermoso texto que nos recuerda que en ti es donde está nuestro refugio, en ti es donde estamos guardados, porque tú estás con nosotros y tu favor está con nosotros por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres el que ha hecho la obra en nosotros. Y te rogamos que al ser expuesta tu palabra, nuestros corazones puedan ser animados, afirmados en ti, Señor, pero también podamos ver a Cristo sobre todas las cosas y ser también exhortados y animados a seguir viviendo la vida conforme tú nos llamas en tu palabra. Bendice a Leonardo en la predicación y que todo sea para la gloria de tu nombre. En Cristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Buenos días, hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Hermoso día que el Señor nos ha regalado para poder tener la comunión entre hermanos, para escuchar su palabra y el poder junto adorar a nuestro Señor y Salvador. Amén. Y la verdad que siempre lo repetimos, ¿no? Pero si hay algo que entendemos como iglesia cuando levantamos nuestra voz a adorar, es que lo que estamos cantando es palabra del Señor. Y justamente las canciones que hoy día pudimos entonar nuestras voces y todo se escuchaba perfecto, ¿eh? No había ninguna desafinación. Porque es para el Señor. Pero la última canción, cuando la cantaba, yo no podía dejar de decirle, sí, a ti es la gloria. A ti es la gloria. Y justamente una de los párrafos que tiene la canción, que está puesta ahí atrás, no sé si ustedes la alcanzan a ver, pero es justamente lo que también un poco explica lo que en esta mañana nos va a hablar la palabra del Señor. Y fíjense en qué dice: son altos y profundos tus caminos. Bueno eres tú, grábense en eso, bueno eres tú, y eso cantaré, que por amor a tu Hijo entregaste. Confío en ti y espero en ti, mi Rey. Eso que grábenselo en su corazón,
y se lo pueden estar escuchando toda la semana y cantándolo y adorándolo, pero es algo que justamente el apóstol Pablo quiere mostrarnos a través de la Escritura a todos aquellos que son hijos de Dios. Qué bueno es nuestro Dios, qué amoroso es nuestro Dios, a pesar de las circunstancias que podamos vivir. Y que hay algo que hizo que es sumamente importante y que eso tiene que quedar grabado en nuestra mente y nuestro corazón, que Él entregó a su Hijo por nosotros que no lo merecíamos. Algo que cuando leemos los versículos que acabo de leer mi hermano Fe, quiero arrancar con una pregunta, porque esa pregunta es la que nos va a llevar a la reflexión de los 4 versículos. Lo que creemos y la forma en que lo creemos afecta profundamente en cómo vivimos. Lo que creemos y la forma en que lo creemos va a afectar profundamente en cómo vivimos ahora, el presente, como hijos de Dios. Si hay algo que nosotros como creyentes debemos hacer y como iglesia, ahí ya pongo un poco la vara más alta y lo voy a poner más alto. Jóvenes, lo que deben hacer y crecer es en estudiar y conocer a nuestro Dios, estudiar sus atributos. ¿Quién es Dios? El Señor ya nos venía hablando desde que arrancamos Romanos, viendo la condición nuestra como ser humano, lo que ha hecho Dios. Dios nos ha justificado. Cómo el pecado aún mora en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, y poder ver la obra que Dios ha hecho, y es algo que Pablo, con un corazón pastoral, quieren empezar a instruirnos y a marcar todo lo que Dios ha hecho. Y este capítulo comienza diciendo que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y eso ya debe darnos confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo y en lo que ha hecho Dios en cada uno de sus hijos. Ya debe darnos confianza. Pero le digo que Pablo tiene un corazón pastoral que él sabe que cada creyente empieza a luchar. Y tiene luchas, y tiene miedos, tiene ansiedades. Y él quiere argumentar más y nos empezó a hablar en el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y nos muestra algo majestuoso. Nosotros íbamos camino al infierno y es ese Dios amoroso, ese Dios sabio, ese Dios poderoso, ese Dios fiel, ese Dios misericordioso, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de que todo fuera creado, nos escogió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y en su mente ya nos glorificó. Por eso le decía que debemos crecer en estudiar los atributos de Dios. ¿Quién es ese Dios? Porque lo que creemos y la forma en que lo creemos va a afectar profundamente en cómo vivimos. Si ese Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, hay preguntas que a veces se hacen y muchas veces de nosotros nos hacemos y Pablo quiere darnos esa seguridad. Podríamos decir que ese sería el título del sermón, la seguridad del creyente. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si todo lo que vimos desde el domingo pasado, todo lo que venimos viendo en Romanos, depende de Dios y no de nosotros, ¿es posible que un hijo de Dios se pierda entonces? Y ahí es donde hay muchos que están cuestionándose.
porque aún ven pecado en su vida, porque tienen un mal conocimiento de Dios. Por eso vuelvo a enfatizar, debemos crecer en estudiar los atributos de Dios. Si el propósito final de Él es que lo va a cumplir, porque lo que Él dice lo cumple, si no pasara eso, si verdaderamente Él escogió a alguien y después se pierde, mi pregunta sería, ¿a qué Dios tan poderoso conozco? ¿Cómo un Dios que me habla que es soberano, que es fiel, que es amoroso, que es justo, deja ir uno de los suyos? Lo que creemos y la forma en que lo creemos afecta profundamente en cómo vivimos. Y déjeme darle un ejemplo muy de este mundo. Fue el primero que se me vino a la cabeza. Deben haber muchos más. Cuando una mujer está embarazada, siempre tiene antojos. ¿Sí o no? Siempre hay un antojo. ¿Y qué nos enseñan en este mundo? Si tiene antojo, y ahí nomás nos miran a nosotros, los esposos. Del antojo que tenga tenés que salir a buscarle, porque si no el niño va a salir con una dificultad. La primera creencia. Va a salir con la mancha de lo que tiene antojo. Yo me imagináis, si tiene antojo de carne, que le va a salir una vaca acá en la mancha. Se va a venir antes de tiempo. Si tiene antojos salados, porque una niña. Si tiene antojo dulce, porque un niño. La forma, lo que creemos y la forma en que lo creemos nos va a llevar en cómo vivimos. Y cuando escuchamos a nuestra esposa que tengo antojo de sandía, 3 de la mañana. ¿Y dónde salgo a comprar sandía? No hay sandía. ¿Dónde voy? 3 de la mañana. Porque se nos viene a la mente que va a salir con una dificultad. Es algo dulce. Va a venir un niño. En esta mañana el apóstol Pablo lo que hace es que agarra el versículo 31 hasta el final, hasta el 39, y quiere exponer y darnos más argumento todavía, haciendo respuestas con preguntas. Preguntas y respuestas, así sería. Muchos lo denominan, obviamente, las preguntas retóricas. Lo que quiere hacer Pablo es, te voy a dar una pregunta, pero para que tú pienses, para que tú reflexiones, para que tú te respondas. Pero nos va a dar argumentos bíblicos de ese Dios al cual nosotros adoramos, al cual nosotros le servimos. Y fíjense que comienza diciendo, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Primera pregunta. Y lo que vamos a ver en esta mañana son 4 preguntas. Luego vienen más preguntas que será el domingo que viene. Pero Pablo comienza diciendo, ¿qué pues diremos a esto? ¿A esto qué, Pablo? Esa sería nuestra pregunta. Bueno, Pablo está diciendo a lo que vengo diciendo anteriormente. Hay muchos comentaristas que dicen que esa pregunta, lo que Pablo está haciendo es referencia a todo romano, a todos Romanos. Otro dice a todo el capítulo 8 y otros dicen a lo que viene diciendo en el versículo 28 en adelante. Pablo lo que nos está diciendo es, ¿qué diremos a esto? ¿A qué? A ese Dios que te conoció en la eternidad, a ese Dios que te predestinó, a ese Dios que te llamó, a ese Dios que te justificó y que te glorificó. Bien, frente a eso que acabas de escuchar, iglesia, frente a esas doctrinas, frente a la doctrina incondicional, frente a la doctrina de la predestinación, del llamamiento eficaz, de la doctrina de la justificación y de la doctrina de la glorificación, frente a eso, ¿cuál va a ser tu respuesta ahora? De verdad, si Pablo hubiese terminado ya en el versículo 30, eso ya nos tendría que dar seguridad a cada creyente. Pero vuelvo a repetir, Pablo tiene un corazón pastoral y sabe que hay luchas dentro de nosotros y quiere argumentar más y darnos mucha más doctrina para que sigamos confiando en ese Dios
todopoderoso. ¿Recuerdan la pregunta que le hice recién? Lo que creemos y la forma en que lo creemos afecta profundamente en cómo vivimos. Frente a todo lo que Pablo ya nos venía hablando, nos venía exhortando, nos venía predicando, frente a todas esas doctrinas, cómo ahora nuestras convicciones doctrinales se va a ver reflejada en nuestra manera de vivir. ¿Cómo se va a ver reflejado? ¿Saben qué? Muchas personas cuando uno le está hablando, y yo sé que a ustedes les ha pasado y lo han escuchado, muchas personas dicen, ¿saben qué? No hay que hablar tanta doctrina. No, porque a la gente no le gusta. Es más, la gente se va cuando hablan de doctrina. Hay que hablar más del espíritu. Y si está pasando una dificultad, sea ansiedad, sea angustia, sea dolor, cualquier circunstancia en la que el creyente pasa, desde el púlpito se debería hablar 5 pasos para vencer la ansiedad. Yo sé que si eso lo ponemos en las redes como un título, el domingo que viene no va a entrar nadie acá porque va a estar lleno. Porque ¿cómo voy a vencer la ansiedad? Pero si le ponemos que se va a hablar del creyente doctrinalmente para luchar con la ansiedad, no viene nadie. Muchos piensan que la doctrina y la vida son cosas que se oponen. Y muchos sacan el versículo ese, la letra mata. Pero hermano, la doctrina, lo que creemos de Dios, lo que creemos de la Escritura, va a afectar profundamente en cómo vivimos. La forma en que nosotros veamos y conozcamos y creamos de Dios, en cómo vemos en la Escritura lo que somos nosotros, nuestra relación con Dios, en cómo vamos a leer la Biblia y en cómo nos vamos a relacionar con Dios, va a afectar en cómo vivimos. Entonces, pregunta, ¿cuál es tu relación con el Señor? ¿O cómo es tu relación con el Señor? ¿Cómo es tu relación con la palabra? Y Pablo comienza el versículo 31 diciendo, ¿qué pues diremos a esto que venimos viendo? Y empieza a darle esa seguridad y esa tranquilidad a los creyentes, o sea, a nosotros, a través de estas preguntas para que nosotros lo reflexionemos y darle más peso al argumento de lo que él viene diciendo. Si nuestra fe está siendo probada, la forma en que lo creas y cómo lo creas va a afectar en cómo vives. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esta pregunta, por lo menos estas 4 que vamos a ver en esta mañana, ¿saben con qué responde el apóstol Pablo? Con doctrina. Con doctrina. Le va a recordar lo que Dios ha hecho por ellos, lo que ellos son en Cristo y lo que Dios ha provisto para crecer en fe. Acompáñenme otra vez al versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La primera pregunta. ¿Quién contra nosotros? Cuando Pablo dice acá ese si Dios es por nosotros, él no está poniendo en juicio de que, bueno, tal vez el cuidado protector de Dios, el amor o la persona de Dios, bueno, tal vez si Dios, no. Todo lo contrario. Ese sí significa como, sí, ciertamente Dios está por nosotros. Es dándole una seguridad. Es dándole la certeza de que Dios está con cada hijo de Dios. Uno de los comentaristas que me gusta dice, la mejor traducción sería, ya que Dios está a favor de nosotros. Ya que Dios está a favor de nosotros. Y escuchen bien ahora.
ya que Dios está a favor de nosotros, ¿quién se opondrá de manera exitosa a nosotros? ¿Escucharon? ¿Quién se opondrá de manera exitosa a nosotros? Por eso comencé hablando de los atributos de Dios, hermano, que nosotros debemos crecer por lo menos una vez al año, sea como iglesia o sean ustedes personales. Y es más, si están haciendo culto familiar en su casa, que deberían estar haciéndolo los varones, si están haciendo el culto en su casa, esto sería muy buen material para estudiarlo. Los atributos de Dios. Estudiar quién es Dios. Leerlo junto con la familia. Meditarlo junto con la familia. Y poder cantar a ti sea la gloria cada vez que estudiamos un atributo de Dios. Si Dios está a favor tuyo y mío, si eres creyente, ¿quién estará en contra nuestra? Ese Dios soberano, ese Dios todopoderoso, ese Dios eterno, ese Dios omnisciente, ese Dios omnipresente, ese Dios santo, inmutable, fiel, que lo que dijo lo va a cumplir, ese Dios amoroso, misericordioso, compasivo, lleno de gracia, está a favor del creyente. Le hago una pregunta, ¿hay alguna bendición más grande que tener a Dios a nuestro favor? ¿Hay algo mucho más grande que tener a Dios a tu favor si eres creyente? Él no está en tu contra. ¿Qué decía el versículo 28? Todas las cosas cooperan para bien. Tengan en mente eso. Tengan en mente eso. Todas las cosas cooperan para bien. Ahora, de eso debe surgir algunas preguntas. ¿Cuáles son algunas de las evidencias de que Dios está a tu favor y no en tu contra? Porque sé que hay muchos que se autoperciben cristianos cuando no lo son. Hay evidencia en ellos que no lo son. Hay otros que son muy sutiles de mostrar. Y a veces uno dice, bueno, sí, es un hijo de Dios y luego sale a la luz. ¿Tienes esa certeza? ¿Saben que hay muchos, saben por qué dicen, sí, yo soy un hijo de Dios? Porque siempre me va bien. Por eso Dios está conmigo. Me va bien en el trabajo, me va bien en el amor, me va bien en la familia, me va bien en todo. En el matrimonio, excelente. Nunca hay discusiones, nunca hay peleas, todo va, Dios está conmigo. Y cuando pasa algo totalmente diferente, Dios no está conmigo entonces. Lo primero que nos está diciendo Pablo a través de estos versículos es que no depende de la circunstancia si Dios está contigo. No lo veas de esa manera. Si Dios envió a su Hijo y lo que hizo Cristo en la cruz, todo eso ayuda para bien, entonces no depende de la circunstancia. Toda la circunstancia en la cual cada uno de nosotros pasamos lo debemos ver a la luz de lo que dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ahora cuando leemos ese versículo hay muchos que dicen, pero yo tengo muchas personas en contra mía. Por eso recién dije, ¿quién se va a oponer exitosamente contra nosotros? Porque hay muchas personas que se oponen contra nosotros. Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. ¿Quién más está ahí? Satanás. Pablo no se está refiriendo a que no vamos a tener una oposición. No se está refiriendo a eso, porque llevémoslo a la vida. ¿Usted está teniendo oposiciones? Entonces uno podría pensar, Dios no está conmigo. No, no se está refiriendo a eso. Es más, Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente: los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución.
Pero yendo al contexto de lo que Pablo se está refiriendo acá, vayan al versículo 35, que lo vamos a ver el domingo que viene. ¿Qué dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí empiezan todas esas oposiciones. Haciendo más preguntas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Y quién hace todo eso? El hombre. Satanás. Tenemos oposición. Los cristianos tenemos oposición. Pero lo que Pablo quiere enfatizar es que ninguna de esas personas que se oponen o pasamos dificultades va a poder impedir que se lleve a cabo el propósito de Dios que Él ha puesto para cada uno de sus hijos. ¿Y cuál es ese propósito que es para cada uno de sus hijos? Hacernos semejante a Cristo. Lo que creemos y la forma en que lo creemos va a afectar en cómo vivimos. Hermanos, todas esas oposiciones, todas esas dificultades, llámese enfermedad, económico, lo que usted esté pasando si es hijo de Dios, ¿qué dice el versículo 28? Recuérdele, todas las cosas cooperan. Lo bueno coopera para bien. Aquello que no es tan bueno, coopera para bien. Cuando estoy con gozo, todo lo que me está pasando coopera para bien. Cuando ando en tristeza, todo lo que está pasando coopera para bien. Porque lo que Dios quiere hacer es formar la imagen de Cristo en cada uno de sus hijos. ¿Y saben qué? Pablo lo habla con certeza, porque él lo vivió. Él podía expresar con su propia vida. Él podía expresar que aún el mal y aún, escuchen, Satanás y sus obras, Dios la estaba encaminando para bien. ¿Qué vieron el viernes pasado? En la providencia de Dios, en el creyente, que todo lo usa para bien. Disciplina, ¿qué está haciendo el Señor? Usándolo para bien, moldear la imagen de Cristo. Que vimos el otro viernes también, que el Señor utiliza aún los pecados, escuchen, los pecados de ciertas personas, ¿para qué? Que van a cooperar para bien. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de, si Él es Dios soberano, Él tiene control del todo, pero no es autor de pecado. La responsabilidad es del ser humano, pero Él lo utiliza para bien. Lo vimos en el ejemplo de José. ¿Se acuerdan de José? Los hermanos, ¿cómo eran? Eran re buenos los hermanos con él. Lo odiaban, lo querían matar. Usó el Señor llevando para su propósito ese mal de los hermanos, ¿para qué? Para que José pudiera ser lo que era y conservar un pueblo. Hermano, es algo que es un misterio y a veces no lo podemos explicar. Pero Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 9, escuchen cuál era el propósito que el Señor tenía con la vida de Pablo pasando por esta circunstancia. Así que, hermanos, yo me sentí muy confrontado con esto, pero le doy gracias a Dios que fue la providencia de Dios en todo esto. El domingo pasado, los versículos 28 al 30, me tocaba a mí predicarlo. Vino Ariel predicó los versículos que le tocaba a Fede, hicimos todo el cambio. Me tocaron estos versículos y providencialmente en esta semana, pasando circunstancias, yo podía decir sí, entonces es el Señor que quiere que yo aún siga creciendo y está usando esto para mi bien. Y escuchen cuál era lo que estaba pasando con Pablo y cuál era el propósito para que creciera. Así que si está pasando por alguna dificultad, di lo mismo, porque creo que todos nosotros debemos crecer en esto. Y para que la grandeza de la revelación, ¿qué dice Pablo? ¿Qué había en el corazón de Pablo? Hebreo de hebreo. Vamos a pelear de teología, te tiro por el piso. Yo soy mejor que todo.
No me exalte desmedidamente. Me fue dado, ¿qué? Un aguijón en mi carne. Escuchen, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca. ¿Qué tenía que aprender entonces Pablo? ¿Qué tenía que crecer Pablo? Humildad. ¿Qué hace el Señor? Utiliza esa situación. ¿Para qué? Para que la imagen de Cristo, que Él es humilde, se vea reflejada en la vida de Pablo. Y escuchen, Pablo le dice, respecto a esto le he rogado 3 veces al Señor que me lo quite. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la... ¿Tú te crees fuerte? ¿Tú eres sabio? ¿Eres mejor? Si eres hijo de Dios, el Señor va a usar situaciones para humillarte. A ti la gloria. Solo para que de Él y solo a Él sea la gloria. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Para qué usaba eso entonces el Señor? Para que Pablo sea más humilde. Y Pablo lo podía entender a eso. Y Pablo podía entender que esa situación que estaba pasando, él decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Esta dificultad es contra mí o no? Si Dios está conmigo, Dios está usando esta dificultad para formar la imagen de Cristo. No vea cada situación en la que pasamos que Dios no está contigo. Dios está contigo si eres un hijo de Dios. Si eres verdaderamente un hijo de Dios, Dios está a favor tuyo. Así que esa situación en la cual está pasando, Dios la está usando para tu bien. Sigue diciendo, si Pablo hubiese terminado ahí, también hubiese estado bien, ya tendríamos bastante seguridad. Pero Pablo quiere aún llevarnos aún más a que reflexionemos. Versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Otra pregunta, escuchen. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A ver, quiero escuchar la respuesta de ustedes. ¿Hay algo más grande que el Padre amara que a su propio Hijo? ¿Algo que sea más importante desde la eternidad que no sea su propio Hijo? Cuando vemos la Escritura permanentemente, el Padre decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían una relación de amor estrecha, perfecta. Y esa relación se rompió únicamente, cuando el Hijo de Dios cargó nuestros pecados. El único Hijo de Dios, amado, eterno, que tenían una relación, descendió a este mundo para vivir la vida perfecta, cargar toda nuestra culpa. Y momento antes de ir a la cruz, Él le dice, papá, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero era posible? Ese era el propósito. Ese era el propósito. Y cuando el Hijo estaba en la cruz del Calvario, ¿qué dice Él? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una relación estrecha, una relación íntima entre el Padre y el Hijo, cuando Él cargó miles o millones de infiernos, el Padre lo abandonó.
Porque Dios no puede tener relación con el pecado. Porque Dios es santo, santo, santo. ¿Y por quién hizo eso? ¿Qué dice acá? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por todos sus hijos, por todos a los que Él escogió ante la fundación del mundo, por todos los que Él predestinó, por todos los que Él justificó, por todos los que Él glorificó, por todos nosotros. Por personas hermosas, por personas que son un dulce, que todo el mundo quiere estar con usted, que los aman todos, por viles pecadores que aborrecimos a Dios, enemigos de Dios. Y Dios entregó a su único Hijo amado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gálatas 1:4, el cual no se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa era la voluntad de Dios Padre, enviar a su Hijo, y su Hijo en obediencia se somete a eso para cumplir la voluntad del Padre, salvar a viles pecadores. ¿Pueden ver el amor de Dios? Pablo lo que nos quiere decir es, ¿pueden ver el amor de Dios? No negó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Cuando uno lee esto, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué figura del Antiguo Testamento se le viene a la mente que muestra la sombra de esto? Isaac. Isaac fue figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando Dios mandó a Abraham a sacrificar a Isaac, Isaac ya viejo, Sara ya vieja, Dios le dice que iban a tener el hijo de la promesa. ¿Y quién nace? Isaac, el tanto hijo esperado por ellos. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le pide Dios? Le pide a su hijo, a su único hijo de la promesa. Génesis, capítulo 22, versículo 2. Ahí podemos ver esa imagen que anticipa la clase de disposición que tuvo Dios el Padre para ofrecer a su único Hijo en sacrificio por el pecado del mundo. Isaac figura eso. Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora a tu hijo. Y vean en todos esos versículos las palabras que usa. Y vean a Cristo ahí. Y dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora versículo 12. Ustedes conocen la historia, por eso no me voy a detener ahí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Esa palabra ahí, rehusaste, recuerden que, ¿en qué fue escrito el Antiguo Testamento? Muy bien. Esa palabra ahí escrita en el hebreo fue traducida al griego, llamada en la Septuaginta, es la misma palabra que usa Romanos 8:32. En este caso, en la Reina Valera dice escatimó, en la Biblia de las Américas dice eximió. Es la misma palabra.
Y le dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me eximiste, escatimaste a tu hijo, no me rehusaste, sino que lo diste. Hermanos, ¿lo pueden ver cuánto amor tiene Dios con sus hijos? Que entregó a su único hijo a morir por nuestros pecados. Me encanta Isaías 53 cómo enaltece el amor de Dios. Y eso es lo que yo quiero mostrarle. Y que es lo que Pablo quiere mostrarnos a nosotros para que nuestra confianza en ese Dios siga creciendo y tengamos seguridad. Dice Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos, absolutamente todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por causa de nuestros pecados, el Padre, ¿qué hizo? Descargó toda su ira sobre su único Hijo amado. ¿Eso no te da seguridad? ¿Eso no te muestra que de verdad un verdadero hijo de Dios se va a perder? ¿Eso no te da seguridad que en momentos que estés pasando, Dios está contigo? Si entregó a su único hijo a morir en la cruz. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cómo no nos dará también con él? ¿Qué? Todas las cosas. Y ahí es donde aparecen los enemigos de la cruz. Desde el púlpito. ¿Hay algo maravilloso, más maravilloso que su hijo? ¿Y todo que vamos a decir? No. Entregó a su hijo. Amén. ¿Qué es para Dios darte una mansión? Ahí dice que te va a dar todas las cosas. ¿Qué es para Dios hacerte millonario? ¿Qué es para Dios tener una Ferrari ahí en la puerta de tu casa? Y agarran un texto, lo sacan fuera de contexto para armar o sacar un pretexto. Nosotros sabemos que no se refiere a eso. Pero acá dice, entregó a su hijo. Ten en mente eso, creyente, entregó a su hijo, su único hijo. ¿Acaso Dios no te dará también con él todas las cosas? Y tenemos que ir al contexto. ¿Qué dice el versículo 28? Que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuáles son esas cosas? Formar la imagen de Cristo en nuestra vida. Pero ahora va a seguir diciendo, fíjense en versículo 37. Lo vamos a leer rápido. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Más que vencedor en qué? Versículo 35. Tribulación, angustia, persecución. Todo eso que vamos a pasar, todo eso que dice versículo 32, que nos va a dar todas las cosas. ¿Para qué? Para que la imagen y el propósito en el cual Dios tiene en su mente se cumpla. Tú necesitas crecer en humildad, ¿qué va a hacer? Va a pasar. Necesitas crecer en dependencia del Señor, crecer en fe, vas a pasar ahí para que crezca. No se va a guardar nada, te va a dar todo para que el propósito de Dios se cumpla. Hermanos, es eso lo que está diciendo en el contexto. Es formar la imagen de Dios. ¿Necesitas pruebas? Vas a tener pruebas. ¿Necesitas disciplinas? Si eres creyente, vas a tener disciplinas. Promesas, advertencias. ¿Entender más mejor el evangelio? Lo vas a tener. Pablo sigue con esos argumentos.
Y dice, estoy seguro, por eso le escribo, estoy seguro de esto. Estoy seguro de esto. Pero Pablo sabe que aún teniendo estos argumentos, hay algo en nuestro corazón y empieza así, pero es que yo me miro y cada vez que yo abro mis ojos, voy y oro al Señor, pero aún me pasa una situación ahí y sale el pecado ahí a la luz. Sale el pecado. Y Pablo sabe que podía venir esa pregunta y dice, voy a escribirle también de esto. Voy a llevarlo ahora al tribunal de Dios. Ahí le voy a escribir para que sigan teniendo esa seguridad y esa confianza aquellos que son sus hijos. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahí nos lleva al tribunal. Porque ahí es donde la persona empieza a sentirse, sí, pero si estoy viendo esto, entonces, ¿soy hijo de Dios? ¿No soy hijo de Dios? Y hay una lucha ahí. Y Pablo quiere darnos esa seguridad. Y fíjense que está volviendo a decir Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Hay alguien que te vaya a acusar delante de Dios? Sí. El primero es Satanás. Sí. No se está refiriendo a eso, pero se está diciendo es que aquellas personas o Satanás que vaya y acusar diciendo, ¿lo viste esta mañana? ¿Viste cómo le contestó a su esposa? ¿Viste cómo se comportó la esposa que dice que es creyente? Los hijos, ¿vieron? No le obedecen a los padres. ¿Viste lo que hizo ahora el hermanito este? Hermano, tanto Satanás como el mundo está pendiente si tú le dices que eres cristiano de ver qué es lo que tú haces. Y muchas veces van a poner cosas en contra tuyo que tú no has hecho. Espero que no hayas hecho. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, a eso se refiere, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, que dice, mintiendo. Hay un montón de personas que nos van a acusar mintiendo. Y espero que sea mintiendo, porque si lo dicen que es verdad y eres hijo de Dios, como Dios va a cumplir ese propósito, va a venir la disciplina. Y ese es el labor de Satanás, mis hermanos, que levantar acusaciones. ¿Y qué está diciendo acá Dios por medio de Pablo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta, Dios es el que justifica. Dios está diciendo esto, mis hermanos. No hay ninguna acusación de quien sea, familiares, compañeros, Satanás, que pueda ser tomado en cuenta en el tribunal de Dios si eres hijo de Dios. Es como que viene, levanta todas las acusaciones y por eso hizo el versículo 32, Pablo antes. Y Dios dice, sí, lo vi. Soy omnipresente, estoy en todos lados. Vi lo que hizo. Y se va al archivo del tribunal. Leo Salgado. ¿Qué dice ahí en rojo? Pagado por mi hijo. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Cuál es la razón, Pablo? Porque el juez del universo está a favor de nosotros. Él nos escogió, Él nos justificó. ¿Habrá alguna acusación en que lleve a Dios a decir, bueno, sí, la verdad que hizo esto y la verdad ahora me estoy arrepintiendo? No, mejor ahora le saco la salvación, la pierda la salvación. Si ese Dios es inmutable. Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con Él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta, ¿se dieron cuenta? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Había acusación contra nosotros? Sí. ¿Quién cargó todo eso? Cristo en la cruz del Calvario. Y yo sé, hermanos, que hay personas que se sienten acusados por su pasado, por sus pecados. Y muchas veces se preguntan, ¿soy creyente? Le invade esa desesperanza. Si tú estás cayendo permanentemente en un pecado, constantemente, examina tu vida si realmente eres creyente. El creyente peca, pero si no te duele, examina tu vida. Pero si tú pecas, te dueles, vas en arrepentimiento, batallas contra ese pecado, luchas contra ese pecado, vuelve a leer conmigo el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y termina Pablo en estos versículos que vemos en esta mañana, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Y escuchen lo que responde. ¿Quién es el que va a condenar? Te van a acusar, Dios te justifica, Dios te cogió de ante la fundación del mundo, Dios utiliza todo para que vaya a su propósito. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Subrayen ahí, murió. Más aún, el que resucitó, subrayan ahí, resucitó. El que además está a la diestra de Dios, subrayen, está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Subrayen ahí, intercede. Grábenlo. ¿Qué es lo primero que hace? Dice que Cristo murió por nosotros. Él en su muerte tomó ¿qué? La paga del pecado. En su muerte Él sufrió la condenación que nosotros merecíamos. Por eso dice, ¿quién te va a condenar si mi hijo, que yo no lo rehusé, yo lo entregué, Él murió por ti? Y esa condenación que nosotros merecíamos, fuimos librados de eso, Romanos 8:1. Fuimos librados de eso. ¿En qué? En la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a favor de cada uno de sus escogidos. A favor de cada uno de sus escogidos. Él murió y pagó por nuestros pecados. Segundo, ¿qué es lo que nos muestra acá? Que más aún, el que también resucitó. Si hubo muerte, tenía que haber resurrección. Él resucitó de los muertos. ¿Qué nos muestra eso de la resurrección? Cristo murió y resucitó. ¿Qué nos muestra eso? Que fue la paga del pecado que definitiva. Él fue el Cordero perfecto. Abraham entregó a su hijo, iba a matarlo, pero ¿qué le proveyeron a Abraham? Un cordero. Hijo, el padre, hijo, vas a ir abajo, te vas a encarnar, vas a morir por los viles pecadores, pero no va a haber un cordero, porque vos sos el cordero. Su muerte pagó todo el precio por nuestros pecados. Consumado es. Ya está. No hay más. No tienes que hacer nada para ganarte la salvación. Ya Cristo lo hizo. No tienes que hacer nada. Únicamente arrepentirte y confiar en la obra de Cristo. Tercero, que nos muestra este versículo, que además dice, está a la diestra de Dios. Cristo está a la diestra de Dios, en un lugar de exaltación y de honra divina. Filipenses 2,
8 al 9 dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él está ahí a la diestra de Dios, hasta que todos sus enemigos se queden por estrado de sus pies. Murió, resucitó, está a la diestra de Dios. ¿Pero qué dice en cuarto lugar? Que Él intercede por nosotros. Su obra de expiación quedó completa, consumada es. Pero mis hermanos, su intercesión por los salvados continúa sin interrupción, a que cada alma redimida va a estar segura en el cielo. Padre, sí, él pecó, pero yo pagué por él. Yo pagué por él. Recién lo leíamos en Isaías 53, versículo 12. Él dice, Él derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado, ¿qué está haciendo ahí? Intercediendo por los transgresores. Y en Hebreo capítulo 7, versículo 25 dice, Jesucristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es el sacerdote perfecto. Ofreció un sacrificio perfecto. ¿Saben para qué? Para que nosotros crezcamos a la imagen de su Hijo amado, Jesucristo. Y un día vamos a ser perfectos cuando Él venga y lleve a su iglesia, a su pueblo. Por ende, negar la seguridad del creyente, mis hermanos, si hay algo en nuestro corazón o algo que muchas personas dicen, sí, la salvación se puede perder, es negar que la obra de Cristo no fue suficiente. Es negar que la obra de Cristo no fue suficiente. Incluso cuando pecamos, ¿qué nos dice la palabra? Abogado tenemos, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Capítulo 2, versículo 1. Y limpiarnos de toda maldad. Porque en Él, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo, el justo. Aún el creyente, cuando peca, tiene abogado. Tiene que ir en arrepentimiento. Confesar su pecado. Si Dios es por nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Nadie. Pablo lo que quiere inspirarnos o asegurarnos en estos versículos es que estemos con plena confianza en la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. ¿Hay una lucha que tiene el cristiano? Sí. Carne, mundo, Satanás. No somos perfectos. Pero si de verdad hay mortificación de pecado en tu vida, si de verdad hay arrepentimiento de tus pecados, tú tienes que cerrar tus ojos con la plena certeza que un día lo vas a abrir en el cielo. Porque Cristo pagó por tu pecado y Dios está a favor de sus hijos. Ahora, hermanos, el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, qué hermoso para aquellos que son sus hijos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero por implicación, si no eres hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, lee este versículo de esta manera. Si Dios es contra mí, ¿hay algo más grande que eso? Hebreo capítulo 10, versículo 31. Grábatelo para el viernes que viene en el estudio también. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, si tú no eres hijo de Dios, tú tendrías que decir, ay de mí. Porque horrendas cosas es caer en manos de un Dios vivo.
Tu futuro va a ser horrendo. No hay nada peor que tener a Dios en tu contra. Y si has escuchado en esta mañana la palabra, la buena noticia es que Cristo murió y resucitó e intercede por tus pecados. Ven ahora en arrepentimiento y dile al Señor que tenga piedad y misericordia de ti, confiando únicamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que podamos orar. Amado Rey, gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Gracias porque nos muestra la obra que tú has hecho completa en la salvación. No hay nada que se escape de ti. Tú eres Dios soberano y nosotros decimos amén como eso. Tú eres Dios fiel y nosotros decimos amén. Tú eres un Dios misericordioso, compasivo. Tú eres un Dios omnipresente, un Dios amoroso y nosotros decimos amén. Por eso que cada circunstancia en la que pasemos, cada dificultad, cada angustia, cada ansiedad, tú tienes un propósito. Es conformar la imagen de tu Hijo en nuestra vida, Señor. Señor, el dolor está y nosotros no somos masoquistas de querer que venga el dolor. Pero si eso es causa de nuestro pecado y tú nos estás disciplinando, gracias, Señor. Gracias porque horrendas cosas es caer en manos de un Dios vivo si tú no nos concedes el arrepentimiento. Señor, y tú nos conoces desde antes de la fundación del mundo. Tú conoces a cada uno de los que está acá, Señor. Quiénes son y quiénes no son. Señor, yo te pido que tengas piedad y compasión. Misericordia, Señor. Que tú le concedas el arrepentimiento, que ellos mismos se miren y digan, miserable de mí. Y que realmente te miren a ti, Señor. Que confíen plenamente en ti, Señor. Que tú obres en sus corazones. Que tú obres en sus vidas, Señor. Todo lo pedimos en ese nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga, hermano.